ocasión. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Que aquellos que son la personificación del amor inmortal bendigan con su incesante ayuda y guía a la sociedad teosófica para que cumpla los trabajos que los maestros le han encargado, que ellos la inspiren con su poder, la vitalicen con su actividad y la promuevan con su sabiduría. Habíamos quedado en la página 110 de este compendio de la doctrina secreta para comenzar el primer párrafo a partir del final del inicio de la página, el sistema solar. El sistema solar, traído a la existencia por estos agentes, está constituido por 7 principios, como todo lo demás dentro de estos centros. Tal es la enseñanza del esoterismo transhimaláyico. Toda filosofía, sin embargo, tiene su propio sistema para la división de estos principios. Ahí se está refiriendo, obviamente, a muchas de las filosofías orientales que exotéricamente han dado sobre todo 5, a veces 4 expresiones de estos 7. Se consideró por mucho tiempo que no podía públicamente hablarse del 7, no solo por lo sagrado que en sí mismo es esta división, sino por los peligros que hay de una comprensión que lleve más allá de la mente a quien tenga esta enseñanza y la pueda poner en acción bajo ciertos procesos que se llaman en general mágicos, es decir, los que conocen la ley fundamental de las interrelaciones de estos aspectos septenarios y que da cierta capacidad de poder que no es segura mientras el ser humano no es un ser verdaderamente integrado a la compasión, a la vida una, y que no siente su conciencia en el nivel de unidad, sino que todavía está fragmentada en los aspectos inferiores sobre todo, y circunscrita a los aspectos inferiores de esta manifestación sectenaria. Ahí es donde está el peligro. Y de ahí están diferencias aparentes también. Pero en el fondo, toda doctrina o toda filosofía digna de ese nombre, cuando va penetrando su misma profundidad, lleva al sectenario por necesidad, porque es una ley. La ley de que lo uno aparece primero como dos, establece una relación entre esa dualidad, lo que llamamos espíritu-materia, la relación entre ambos, que es una expresión o manifestación de ambos en el primer nivel más sutil, que es a través de este foja que estamos tratando, y después ese mismo poder de expresión vital personificado, como ya le llama ahora, pues es quien desenvuelve el sectenario como ley natural de todas interrelaciones o de todas las interrelaciones posibles entre la primera manifestación trina o la tríada, como también se le llama. Foja, que es lo que veníamos tratando, pues es el poder eléctrico vital personificado. En sí mismo, como es natural, es la misma unidad de todo y lo va a decir ella, la unidad trascendental que enlaza a todas las energías cósmicas, porque mantiene ese nexo de unidad, pero que es el que desenvuelve esa apariencia a través de su propia calidad, vamos a decir, manifestadora en lo que son
una aparente diversidad de energías cósmicas. Y por eso ella pone tanto en los planos invisibles como en los manifestados, cuya acción se parece en una escala inmensa a la de una fuerza viva creada por la voluntad, en aquellos fenómenos en que lo que parece subjetivo obra sobre lo que parece objetivo. Es decir, siempre es una acción que parte de lo que en ese momento está como sujeto hacia lo que aparentemente se manifiesta como objeto, por muy sutil que sea. En realidad sigue siendo la misma unidad. No hay posibilidad de hacer una verdadera separación de nada, y por ello es que aparece. Lo que aparece como manifestado, lo que aparece como objetivo, desde lo que parece subjetivo. Y Fohat es lo único que hace todas esas vivencias o acciones aparentes de la realidad una en la manifestación. Fohat es no solo el símbolo viviente y el receptáculo de aquella fuerza, siendo las fuerzas sobre que obra cósmicas, humanas y terrestres, es decir, que Fohat es la única expresión manifestada de todas esas fuerzas que en nosotros, en nuestros niveles ya manifestados y sobre todo inferiores, nos parecen de distinto nivel cósmico, humano, terrestre, y ejerciendo su influencia, Fohat sobre todos estos planos respectivamente. Es decir, Fohat sigue siendo la única energía, la única fuente de toda expresión en la manifestación de conciencia, movimiento, energías, etc. En el plano terrestre, ya cuando estamos en el ínfimo plano de los 7 del universo, la influencia de Fohat, su influencia se siente en la fuerza magnética y activa generada por el enérgico deseo del magnetizador. Es decir, una persona que sabe hacer mesmerismo, que sabe magnetizar a seres, a individuos, a lo que sea, pues usa este mismo Fohat en este sentido de fuerza magnética. En el cósmico, en ese nivel cósmico, Fohat hállase presente en el poder constructor que en la formación de las cosas, desde el sistema planetario a la luciérnaga y a la simple margarita, ya una de las flores del reino vegetal, todo, desde el sistema planetario a la luciérnaga y a la simple margarita, lleva a efecto, Fohat, el plan que está en la mente de la naturaleza o en el pensamiento divino, en lo referente al desarrollo y crecimiento de esa cosa especial, sea lo más alto, todo un sistema planetario como el que nos vivimos nosotros, o un sistema vegetal, o quizás aún un infusorio, un pequeño virus, cualquier cosa por mínima que parezca, es Fohat quien lo hace moverse y responde a una ideación, a un pensamiento divino plasmado por el Logos a través de todas sus jerarquías en toda una serie de leyes y de funcionamiento de esas leyes, pero solamente es ese Fohat lo que está expresando, desarrollando, manteniendo vivo, manteniendo en funcionamiento, etcétera, todo lo que aparece en un universo manifestado, desde su arquetipo, como le decía Platón, hasta cualquiera de sus desarrollos y expresiones como criaturas en
cualquiera de los 7 planos del universo. Es metafísicamente, fójate otra vez, ¿no? El pensamiento objetivado de los dioses, como le llamaban los antiguos. Es decir, cómo se objetiva el pensamiento divino, el anima mundi, el mahat. Se le dan muchos nombres en la filosofía oriental y aún en el mismo, en la doctrina esotérica de los maestros. Lo objetiva todas las jerarquías, cada una con la función que tiene en alguno de esas expresiones de la manifestación y durante y en tanto sea útil a ese aspecto específico de esa manifestación, y es lo que ya después en el lenguaje religioso, ¿cómo se le llama? El verbo hecho carne. Es decir, la primera vibración que va a estremecer el espacio hasta ese momento en reposo durante el pralaya que ha precedido a este inicio del Manvantara que estamos tratando de poner en, o que HPB trató de poner en palabras y nosotros estamos tratando de llevarles a ustedes a través de este resumen de su obra, como ya la objetivación que en las religiones se le llama el verbo, el logos de los griegos. Es decir, la primera vibración, pero inteligente, siempre. Y es la inteligencia primero, antes de todo lo que pueda concebirse como un paso hacia la manifestación, o desde el primer paso, pues se objetiva a través de estas jerarquías, que en el fondo es el mismo logos, que empieza igual a reflejarse a sí mismo en numerosas jerarquías, pero sigue siendo la misma unidad. Desde el logos del primero que se manifiesta, que es el segundo, recuerden que el primero nada más que da el plan y se reabsorbe, que es la palabra, se reabsorbe en la misma realidad, pero cuando ya llega a las escalas de leyes manifestadas como criaturas a través de esas jerarquías, que es la objetivación de ese pensamiento, es entonces el mensajero de las ideaciones cósmicas y humanas, que es lo que entonces se personaliza en instructores como el Cristo, que también se le da esta atribución, es el verbo hecho carne. Pero no es necesariamente que tenga que tener forma humana, aunque estos instructores de expresiones divinas, primero lo que llamaban los grandes rishis divinos o las grandes Dhyan Chohans en la filosofía oriental, llegan a ser instructores a través de un cuerpo humano a la humanidad cuando ya está en un estado de absoluta ausencia de discernimiento. Y hay que restituir la vibración de ese plan en las mentes que todavía no se han desarrollado lo suficiente para ellas mismas mantenerlo vivo, y lo revitalizan estos grandes instructores. Entonces que sí, como Gautama, como Jesús, como cualquiera de ellos, adquiere forma humana, pero no es la totalidad de ella, de esa ideación o de esa idea. Siempre es uno de los aspectos que en determinado momento llega a lo más, vamos a decir, no evolucionado que lo necesita, que todavía no sale de su reciente involución a la materia. Y entonces necesita ese estímulo. Nosotros todavía necesitamos mucho más. Necesitamos a estos traductores de esta enseñanza, como fue Elena Petrovna Blavatsky. La fuerza activa en la vida universal es lo que es Foja. En su aspecto secundario, dice que ese es el primero, el que más difícil es para nosotros concebir. Ahora, en su aspecto secundario, Foja es la energía solar, el fluido eléctrico vital,
Y el cuarto principio preservador, que preservador, el alma animal de la naturaleza, por decirlo así, o la electricidad, aún en el nivel, como dijéramos aparentemente, menos relacionado con la vida. Y sin embargo, la ciencia, aunque en el momento que HPV escribió esto no lo había todavía descubierto, nos ha dicho que aún un átomo físico, de lo que llamamos átomos físicos, que sabemos que son corpúsculos muy complejos, pero bueno, en aquel momento se le llamaba todavía átomos de acuerdo a la teoría de Dalton y anteriormente en Grecia de Demócrito, que no se podía dividir. Sin embargo, sí es divisible, pero se convierte nada más que en energía, en electricidad sobre todo, como la que se puede medir en los electrones, protones, etc. Los 3 y 7 pasos a que se refiere la última parte de la esloca se refieren tanto a las 7 esferas, es decir, que aparte de la Tierra hay 6 esferas invisibles que completan nuestro sistema planetario, donde según la doctrina esotérica habita el hombre. Es decir, nosotros habitamos no solo en este planeta físico, sino que como parte de las mónadas evolucionantes en este sistema planetario, que le llamamos por el nombre de este planeta Tierra, o sistema planetario terrestre, habitamos también en las esferas más sutiles de la Tierra, que son lo que ella llama aquí las 7 regiones, en el sentido ya de la doctrina esotérica de la Tierra. Y aquí viene la llamada que nos dice los 3 pasos, a que se refiere también las locas, se refieren metafísicamente al descenso del espíritu en la materia del logos, cayendo como un rayo en el espíritu, después en el alma y por último en la forma físico-humana del hombre, en la cual se convierte en vida. Es decir, este es el mismo Foja que da la vida a todo el espíritu en el sentido de unidad, que se refleja en el alma de este sistema planetario y por tanto ya en su aparente pluralidad de 7 esferas. Y por último, en la forma físico-humana, porque es la vida de cada cuerpo. Nuestra vida, la vida que sentimos nosotros mientras estamos conscientes, mientras no estamos durmiendo o no nos hemos desmayado o cualquier otro accidente que ocurra a la conciencia que se manifiesta a través de nuestro cuerpo y que sentimos como vida, pues esa forma también está, como dijéramos, es la expresión más densa como cuerpo de el Foja. Fíjense cómo todo se va siempre, cuando uno va tratando de hacer el arco de retorno, de investigar cómo llegamos a ser lo que somos en esta manifestación, encontramos esta unidad que surge a la manifestación como ese rayo de luz, como ese rayo de energía, como ese rayo divino que es Foja. Y da 3 pasos. Aquí está el símbolo trino o de la tríada, que es la primera comprensión que podemos tener de la diversidad, espíritu, alma, cuerpo, y que se desdobla después en el centenario del microcosmos humano, reflejando el macrocosmos universal, solar y planetario de los 7 expresiones, en que estos 3 empiezan desde lo más alto hasta esto más bajo, hasta este ser humano, microcosmos, a desdoblarse en 7, que es lo que cuando los 7 están perfectamente expresados, hemos terminado el ciclo de necesidad, el ciclo de reencarnaciones sucesivas, y el ser humano abandona también su individualidad centrada en el alma
y retorna a la unidad como un adepto, como un hombre celeste. Y entonces viene la tercera esloca. Él es su espíritu director y conductor, es decir, Foja es su espíritu director y conductor. Cuando comienza su obra, es decir, el inicio de la actividad de Foja, separa las chispas del reino inferior, los átomos minerales, aclara ella, que flotan y tiemblan gozosas, esas chispas, en sus radiantes moradas. Nos aclara, nubes gaseosas, las nebulosas de los astrónomos que primero trataron de concebir una teoría nebular compatible con el conocimiento científico de aquella época, y que en ciertos aspectos se ha ido afianzando en detalle y cada vez se profundiza más, porque claro que carece de muchas cosas en relación, porque nada más que se concibe su concepto y su realidad como nebulosa en el nivel físico, y sabemos que viene de 6 planos más altos, y que en este plano es que se va haciendo entonces gaseoso en el sentido físico de la palabra. Nubes gaseosas. Y forma, otra vez Foja, con ellas, es decir, con esas nebulosas, los gérmenes de las ruedas, es decir, de los 7 aspectos que llamamos la Tierra y sus 6 esferas compañeras, que son pari passu 2 a 2, cada una representando o un paso de descenso de lo más sutil a lo más denso, o un paso de retorno de esto más denso que es la Tierra a lo más sutil. Es decir, que hay 3 gradaciones de sutilidad decreciente en las 3 esferas cuando comienza a expresarse el septenario, y hay 3 esferas después de la Tierra en densidad decreciente según se va reascendiendo, y la oleada de vida de todos los reinos va a descender por las 3 de densidad creciente primero desde un nivel mucho más sutil que el de la Tierra, y va a retornar por 3 niveles de decreciente para recoger el fruto del primer descenso, y así lo hará 7 veces. Esas son las 7 grandes cadenas planetarias, las 7 encarnaciones de la cadena planetaria, las 7 rondas y las 7 razas o periodos de expresión de la vida humana, que se le llaman razas, una palabra que tristemente se ha usado muy mal, pues en 7 etapas de experiencias, primero yendo hacia lo más denso, manteniendo eso mismo en este globo más denso durante cada giro de estas vueltas o vorágines o torbellinos, como también les ha llamado, para después llegar con toda esa experiencia a reasentarla y a reafirmarla en niveles más sutiles, que es lo que cada mónada humana va aprendiendo las lecciones de las experiencias vivas. Foja otra vez las coloca en las 6 direcciones del espacio, es decir, en el centro, en el sentido de que todo es septenario, pero que hay 6 que están como si dijeran fuera del centro y una en el centro. Por eso, porque la rueda central pues es como si dijéramos el origen y destino de las 7, y esto en un sentido alegórico, pero muy real en otros que nosotros todavía no podemos, porque tendríamos que tener mayor evolución, comprender totalmente, pues tiene que ver con las direcciones del espacio. Es decir,
las 4 direcciones fundamentales, el cenit, el nadir nos da las 6 y el centro nos da el origen de las 6 direcciones y el punto de retorno. Para que comprendan también, porque dice 6 direcciones del espacio. Son las 4 direcciones de los puntos cardinales, ir hacia arriba, que formarían una cruz, ¿no? Ir hacia arriba, hacia lo que llamamos el cenit, ir hacia abajo, lo que llamamos el nadir, pero ¿dónde se cruzan no solo las 4 primeras con la primera cruz, sino las 2 verticales? Mirándolo desde un punto de vista de nuestra relatividad actual en este plano físico, eso dan 6 direcciones que completan con el centro las 7, origen y destino, volvemos a decir. Y esto está en todos los símbolos de las antiguas religiones. Es el doble triángulo, sello de Vishnu en la antigua India, sello de Salomón aquí en Occidente, y así sucesivamente. Y todas tienen esa misma significado fundamental, más los otros que después se le agregan por la filosofía específica a la que pertenecen. Y lamentablemente en el nivel de religiones, a los dogmas que van oscureciendo esta filosofía y esta enseñanza original. Y ella explica en parte del comentario, recuerden que estos son resúmenes, ruedas, entre comillas, como ya se explicó, son los centros de fuerza en torno de los cuales se expande la materia cósmica primordial. Y pasando por todos los 6 grados de consolidación, las 6 direcciones del espacio, las 6 esferas, etcétera, se vuelve esferoidal y termina transformada en globos o esferas. 6 en esas 6 direcciones y una en el centro. Es uno de los dogmas fundamentales de la cosmogonía esotérica. No es dogma, es decir, es una de las leyes fundamentales de la doctrina esotérica. Es decir, esto no se puede cambiar porque responde a una ley. Es la ley fundamental o una de las leyes fundamentales de la cosmogonía, de la formación de un universo, de una manifestación en el nivel esotérico, que durante los kalpas o eones de vida, es decir, las duraciones inmensas que la conciencia registra de esos periodos de manifestación en los que funciona la ley de evolución, que es la ley de la vida, el movimiento en los periodos de reposo durante un Mahapralaya pulsa y vibra a través de cada átomo dormido. Es decir, queda latiendo vamos a decir, imperceptiblemente, porque nada muere, como nada nace. La alternación es de actividad y reposo, de vibración efectiva para un periodo de aprendizaje y de adelanto evolutivo y un periodo que permanece para nosotros incomprensible, pero que lo único que podemos tratar de concebir a mi nivel de, por lo menos de mente actual, es que asimila todo ese efecto de la puesta en movimiento de estas causas. Ella pone esta frase precisamente, periodo de reposo, pulsa y vibra a través de cada átomo dormido, que aparece en un comentario sobre Cian. Recuerden que este es el libro o la síntesis de todas las enseñanzas de la doctrina esotérica, esta gran obra que ella ya describió en el prefacio de la doctrina y que siempre debemos tratar de recordar. Y los comentarios son los esfuerzos que los grandes guías espirituales de la humanidad, los grandes maestros de sabiduría, han ido aumentando a las explicaciones originales del libro para que los discípulos puedan aprender con menos dificultad. Y entonces nos continúa HPB. En el movimiento, ¿no? Que en los grandes periodos de reposo
asume una tendencia siempre creciente hacia el movimiento circular. Es decir, que tanto externa como internamente el movimiento circular es mayor hasta que en el periodo de reposo se hace abstracto y inconcebible y completo. Desde el despertar primero del cosmos hasta un nuevo día. Es que este torbellino aumenta y aumenta hasta que llega el pleno día, desde el despertar, es decir, del inicio de lo que se llamaría el amanecer. La deidad se convierte en un torbellino. Esta es la forma de describirla. No es nada más que un movimiento que era abstracto absoluto, poder llegar a convertirlo en inmensamente torbellini o totalmente con la ley de circulación total de lo que es un torbellino. Esta ley de movimiento, de vórtice en la materia primordial, es una de las más antiguas concepciones de la filosofía griega. Y esta es la filosofía de Pitágoras, Platón, los grandes de la Grecia clásica y de la Grecia superior. Después hubo decaimiento como en todo y hubo errores como en todo, en toda civilización, hasta que después desaparece. Pero aquí están las más antiguas concepciones que pudieron expresar los grandes instructores de esta gran expresión de lo que llamamos hoy la antigua Grecia o la Grecia clásica, cuyos primeros sabios históricos eran casi todos iniciados en los misterios. Casi todos. Y esto le dio ese impulso enorme que tuvo la civilización griega. Como lo han tenido toda civilización, porque en el fondo lo mismo tenemos en la antigua Aryabharta o India, en el antiguo Egipto, en la antigua Caldea, en la antigua Babilonia, etcétera. En la antigua Mesopotamia también, para esta parte ya de lo que es más cercano a lo que es el Medio Oriente. Y los griegos la debían a los egipcios. Aquí viene ella, va a ser parte de esta herencia, de dónde viene, que yo trataba de recordar algunas de estas cosas. Los griegos la debían a los egipcios y estos últimos a los caldeos, quienes habían sido discípulos de brahmanes de la escuela esotérica. Porque el retorno hacia el origen de nuestra actual etapa humana, que repito, lamentablemente se le dio el nombre de raza, este periodo de manifestación de la quinta etapa de la humanidad en este periodo mundial, comienza en la antigua centro de Asia, en lo que es hoy el desierto de Gobi, que era un mar, en una isla que había en el centro blanca. Y de ahí se va extendiendo a lo que es hoy el Tíbet, a lo que es toda la India, y de la India pasa a Caldea, de Caldea a Egipto como los principales centros, aunque hay subcentros como estos que le digo de la Mesopotamia, y de allí a Grecia. Leucipo y Demócrito de Abdera, el discípulo de los magos, enseñaban que este movimiento giratorio de los átomos y esferas ha existido desde la eternidad. Es decir, no es privativo o primero de esta etapa de la manifestación y del nacimiento o renacimiento o redespertamiento, que sería mejor todavía, de este universo en que estamos viviendo, sí, con esta quinta etapa humana en cuanto a humanidad, sino que viene desde la eternidad. No tiene principio, no tiene fin, por ello no cambiará. Cuando este universo duerma y cuando despierte un nuevo universo,
volverá en el despertar y hasta el resto de ese día, pues ese retorno de los torbellinos, y estarán en torbellino hasta el comienzo del reposo. Las 6 direcciones del espacio significan aquí el doble triángulo, ¿ven? La unión y fusión del espíritu puro y la materia. De lo a-rupa, a es sin forma, y lo rupa, por tanto lo que tiene forma. Recuerden que siempre, de lo cual los triángulos son un símbolo, porque son dos aspectos trinos cuando los vemos manifestados, aunque siguen siendo la misma unidad. Y por tanto, eso se refleja también en las 6 posibles direcciones del espacio y en esta símbolo del doble triángulo en que uno y el otro se entrelazan porque nunca pueden estar separados. No puede haber lo rúpico o lo con forma sin lo arrúpico o sin forma. No puede haber manifestación del espíritu sin una base de vibración del espacio o sustancia o materia, de acuerdo a la densidad. Son los nombres lo que va cambiando, pero es lo mismo. Y no puede haber espacio manifestado o con un contenido aparente si no está animado por la vida en todos sus niveles y expresiones posibles. Y llegamos a la cuarta, es loca. Vuelve a protagonizar Foja, el único protagonista en general de toda esta formación universal y de todo este mantenimiento de este universo. Foja traza líneas espirales para unir los 6 al séptimo, las 6 direcciones al centro. La corona. Ahí va a haber un epígrafe A en el comentario. Un ejército de los hijos de la luz se sitúa en cada uno de los ángulos y los lipica en la rueda central. Dicen ellos, los lipica, que están en esta rueda central, esto es bueno. El primer mundo divino está dispuesto. El primero es ahora el segundo mundo. Entonces el divino arrupa el universo informe del pensamiento, es decir, la idea abstracta, el arquetipo, el prototipo, se refleja, porque en un nivel arrúpico no puede hacer más nada. Se refleja en Chayaloka, el mundo sombrío de la forma primitiva o el intelectual. Shaya es una palabra en sánscrito para sombra. Chayaloka. Por eso ella pone la primera sombra o el mundo sombrío de la forma primitiva, que ya no es luz pura, que para nosotros es oscuridad total porque no está manifestada, pero que ya va a tener un nivel de encerramiento, de reflejo, y por tanto ya ella le llama o el intelectual, como nuestra mente, es como una forma comparativa, como nuestra mente que funciona en el cerebro es una sombra de nuestra inteligencia y una sombra de la verdadera divinidad creativa de la mente universal. Porque nosotros la mente intelectual es una mente repetitiva, es una mente, como dijéramos, mecánica hasta cierto punto, y por eso, aún cuando le llamamos a veces es mi razón, esa razón no es nada más que una sin razón y es la negación de la sabiduría.
Y entonces, después de este paréntesis, vamos a retomar. Se refleja en Chayaloca la primera vestidura de los Anupadaka. Ella le agrega el los porque ya acuérdense que esto aparentemente es una pluralidad, pero la forma original de la estancia sería de las locas, de esta estancia, sería, se refleja en Chayaloca la primera vestidura de Anupadaka. Recuerden que ya hemos hablado de esta palabra. Anupadaka es sin padres. Todavía no hay necesidad ni nivel de densidad que requiera que dos o un ser doble de doble función engendre a esa vestidura de que va a estar en los Anupadaka. Es decir, en esta primera serie de seres que surgen de este reflejo en Chayaloca, y del divino Arupa, en los que primero van a tener Rupa, la primera vestidura de Anupadaka. Vamos a verlo esto en detalle en algo del comentario, como ustedes saben, que nosotros tenemos resumido en este compendio. Siempre les pido a los que se queden también con duda y no quieran o no tengan el tiempo de eso, consulten lo que alguna de estas resúmenes les pueda hacer a ustedes todavía difícil con la obra completa que está también en PDF por la Sociedad Teosófica Española, y quizás les ayude a entender lo que o mi comentario les ha enredado, porque mis comentarios pueden ser son de un estudiante y por tanto pueden ser equivocados o los conceptos mal expresados al menos, pues el comentario total, si en ese caso les ayuda, pues bien. Si no, tampoco les ayuda, recuerden que me pueden escribir siempre. La primera parte de la esloca, que dice, foja traza líneas espirales para unir los 6 al séptimo, la corona, nos dice ella, este trazo de líneas espirales, ya habíamos visto en el final de la anterior que todo va a ser torbellino, espirales, se refiere tanto a la evolución de los principios del hombre como a los de la naturaleza. Es decir, esto no se aplica solo a la humanidad, aunque la humanidad sea el reino más importante y clave de los otros reinos que se expresan en cualquier sistema planetario. Este trazo de líneas espirales se refiere tanto a la evolución de los principios del hombre como los de la naturaleza, los demás reinos. Evolución que tiene lugar gradualmente, como se verá en el libro segundo del compendio, que no es nada más que el tomo tercero de Antropogénesis de español, sobre, el origen de las razas humanas. O ese origen de todas las 7 etapas humanas en cada periodo mundial. ¿Cómo sucede con todas las demás cosas en la naturaleza? Es decir, aunque el reino humano a veces hasta se anticipa a ciertas cosas de la naturaleza y en otras tiene que esperar a que la naturaleza madure para él poderlas expresar, esta es una de las dobles direcciones de la ley de evolución en el nivel manifestado, la humanidad por su importancia, pues está, como si dijéramos, en el lugar más importante de la evolución de las leyes de la naturaleza. Y por tanto precede a algunas de las expresiones en los reinos inferiores y a veces es el último que lo expresa, pero en un nivel mucho más alto. Es decir, aquí hay una aparente incongruencia y es por esto, por el doble sentido de la ley de evolución. Desciende de lo más sutil a lo más denso y reasciende de lo más denso a lo sutil. Y por ello se entreteje con todos estos procesos. El sexto principio en el hombre, Buddhi, el alma divina,
si bien un mero aliento en nuestras concepciones, es aún algo material cuando se le compara con el Espíritu Divino, la que llamamos, de acuerdo al sánscrito, Atma. El Atma es lo más alto. Buddhi parece que es, considero, nada más que una primera expresión en el nivel humano de ese divino espíritu universal, y sin embargo ya cuando se le compara es un mensajero o vehículo. Entonces, estas comparaciones están para nosotros a veces de manera admirable, pero también a veces incomprensible. Es lo que nosotros tenemos que irnos acostumbrando en la filosofía esotérica. Aún un primer descenso desde el espíritu puro ya representa nada más que un mero vehículo limitado de algo enormemente, mucho más grande, inmenso. Así que es aún algo material cuando se le compara con el Espíritu Divino Atma, del cual es el mensajero vehículo. Foja en su calidad de amor divino, el eros, el poder eléctrico de afinidad y de simpatía, se representa alegóricamente como tratando de unir alegóricamente el espíritu puro, el rayo inseparable de lo uno absoluto, con el alma, constituyendo los dos la mónada en el hombre. Atma Buddhi es lo que, desde este punto de vista inferior, humanizado, es la mónada. Recuerde que la palabra mónada viene del griego mono, uno, y sigue siendo uno siempre. Aunque tenemos que decir que cada ser humano se refleja en su constitución esta dualidad atmabúdica o monádica. Pero son reflejos, la mónada nunca se fragmenta. Y en la naturaleza, es decir, ya cuando vemos no solo al reino humano, sino a todos los demás reinos que se manifiestan en un sistema planetario, el primer eslabón entre lo siempre incondicionado y lo manifestado. ¿Cómo se va de lo siempre incondicionado o la realidad absoluta a este sistema de planetas y de planetas físicos y de esferas no físicas que hacen una unidad de 7 expresiones? El primero es ahora el segundo, de los lipicas, se refiere a lo mismo. Es decir, que la primera diferenciación constituye un primer mundo, pero a la vez que viene este descenso a los niveles centenarios, ese mundo se convierte en el segundo, y es el de los señores de lo que llamamos la ley por excelencia o karma. Son jerarquías que mantienen el cumplimiento de la ley kármica en toda su extensión. El inciso B, el resumen nos dice: el ejército en cada ángulo es la hueste de seres angélicos que llamamos Dianchohans en el oriente, ángeles en occidente, designados para guiar y velar sobre cada región respectiva desde el principio hasta el fin del Manvantara. Es decir, que son estructuras jerárquicas que mantienen o ejecutan las leyes que mantienen el movimiento de ese periodo de actividad y que mantienen, por tanto, la ley, sobre todo es ley. Recuerden que en el universo no hay favoritismo, no hay nada de una voluntad caprichosa, es la expresión de la ley una en aparentes leyes múltiples. Y el tercer inciso
nos dice el primero es el segundo, porque el primer mundo, ¿no? Que es el segundo, que es el de los Lipicas, porque el primero no puede realmente ser numerado o considerado como tal. Claro, es como un primer paso, pero a la vez no es un paso que podamos apreciar como diferenciación de lo uno en múltiple. Entonces, ese primero, pues se quedaría casi, como dijéramos, sin poder seguir trabajando. Dice, pues ese es el reino del número. Ahí nada más que va a estar las causas en su manifestación primaria, o sería la primera causa, para hablarlo con más propiedad, como una causa única. El umbral del mundo de la verdad o Sat. Es decir, allí permanece la realidad con nada más una primera diferenciación. Pues sigue siendo Sat, verdad, también el ser en sí mismo. Sat tiene todos estos significados, a través del cual, a través de esa primera expresión noumenal, es decir, que encierra muchas causas, pero es una sola causa, llega a nosotros, es decir, ese Sat a través del cual llega a nosotros la energía directa, foja, que radia de la realidad de una. Es decir, eso nada más que es como el rayo de luz que desciende y se convierte entonces en el segundo mundo, al mundo de los Lipicas, el mundo de lo que son expresiones de esas leyes, mientras que la energía directa que radia de esa realidad de una y se foja es la deidad sin nombre. Es decir, no es deidad, sino es la fuente de todas las deidades, la fuente de todas las expresiones divinas. Es coevo y coexistente con la vida una. ¿Ven? Es tan eterno como la vida una y coexiste en esa misma vida una sin segundo, pero como manifestación es aún maya, como el resto. Es decir, aún esa primera expresión fojática ya es mayábica, porque está expresando un primer impulso de diferenciación, aunque todavía no pueda expresar la diferenciación como nosotros, ya encerrados en ella, creemos que es la única realidad. Esto también es para que lo atiendan, lo mediten, y cómo siendo casi coeterna, coexistente de esa vida una, sin segundo, pero ya tiene vamos a decir, un impulso, un rayo para la manifestación. Ya Foja te está diferenciando muy sutilmente, muy invisiblemente, sin proyectarse todavía como multiplicidades de seres, y sin embargo ya se convierte el otro, el de los Lipicas, el segundo paso, en el segundo mundo, porque aquello de todas maneras un primer mundo en un velo de maya, en un primer velo mayábico que después se va a densificar en cada uno de los pasos subsiguientes. Este mundo de la verdad puede únicamente describirse según el comentario, volvemos a lo que ella decía antes, comentario de los adeptos, y vuelvo a ponerlo entre comillas, como una estrella resplandeciente, desprendida del corazón de la eternidad, el faro de esperanza de cuyos 7 rayos penden los 7 mundos del ser. Es un rayo, es foja todavía, está nada más que esta primera ideación del karma, de los 4 Lipicas, están estas 6 direcciones, etcétera, y sin embargo, ya Maya es
como si dijéramos una estrella resplandeciente desprendida del corazón de la eternidad. No es lo eterno ya en su integridad, pero todavía aparece como una verdad, como un sat. Estas son las sutilezas de estas estancias que son muy difíciles de atrapar con la mente, que nada más que meditación, que es atención a ellas y tratar aún de quitar las palabras para poder comprender la idea subyacente tras las palabras, nos puede ir guiando hacia una comprensión más amplia. Verdaderamente es así, puesto que estos son las 7 luces, cuyas reflexiones, cuyos reflejos constituyen las inmortales mónadas humanas, el Atma o el espíritu radiante de toda criatura de la familia humana, que a su vez es una sola para todos, una sola mónada. Pero ya aún esa mónada ha caído en Maya. Primero, esta luz centenaria aparece como sigue siendo un solo rayo de luz, pero ya centenario. Es decir, que ya puede pasar por un prisma y convertirse en los 7 colores, diríamos en nuestro lenguaje más burdo o más humano o más mayábico. Después, el mundo divino, las innumerables luces encendidas en la luz primitiva. Es decir, ya es plenamente 7. Los buddhis o almas divinas sin forma del último mundo arrupa, informe, la suma total, según el lenguaje misterioso de la antigua estancia. Cuando ya nos dice al final la suma total. Porque todavía está, como si dijéramos, aparentemente desde nuestro nivel aquí inferior en la unidad. Pero ya está, como si dijéramos, en sí misma, expresándose como un rayo centenario. Según el lenguaje misterioso, es la suma total. Pero ya es un segundo mundo. En el catecismo, el maestro pregunta al discípulo. Ahora sí, copia directo, no solo entre comillas, sino cuando ella lo pone así en forma de bastardilla, es una copia textual. Levanta tu cabeza, oh Lanú. Un maestro que está orientando a un discípulo que va a tratar de expandir su conciencia al nivel de adepto. ¿Ves una o innumerables luces encima de ti, ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche? Claro, el discípulo está todavía en un nivel inferior de evolución. Contesta, yo percibo una llama, oh Gurudeva. Veo innumerables chispas, no desprendidas, que en ella brillan. Dices bien, dice el Mahatma. Y ahora mira en torno tuyo y en ti mismo. Esa luz que arde dentro de ti, la sientes de alguna manera diferente de la luz que brilla en tus hermanos los hombres. Y ya el discípulo es capaz de contestar, no es en modo alguno diferente, aunque el prisionero es mantenido en cautiverio por el karma, y aunque sus vestiduras exteriores engañan al ignorante al decir, tu alma, mi alma. Esto también es para poder meditar cómo seguimos siendo uno y cada uno puede sentir, mientras esté preso en las vestiduras, mi alma y tu alma. Pero hay una sola realidad. La vida una, la llama una, la vida una, la mónada una. Y termina el comentario
creo que aquí sí, aquí es donde termina. La ley fundamental en la ciencia oculta es la unidad radical de la última esencia de cada parte constituyente de los compuestos de la naturaleza, desde la estrella al átomo mineral, desde el más elevado de Anchohan hasta el más pequeño infusorio, en la acepción completa de la palabra, y ya se aplique al mundo espiritual, al intelectual o al físico. La deidad es expansión infinita y sin límites, dice un axioma oculto. Si la deidad, el radical uno, es eterna y es una sustancia infinita que jamás se consume, entre paréntesis y entre comillas, es decir, del comentario, el Señor tu Dios es un fuego consumidor, ¿no parece entonces razonable considerar a la enseñanza oculta como antifilosófica, porque parece que va contra la razón de la mente inferior, cuando dice, así fueron formados los mundos, arrupa, sin forma, y los rupa, con forma, de una luz, 7 luces, de cada una de las 7, 7 veces 7, etcétera. Pero todo sigue siendo una unidad. Podemos agregar después del cierre de las comillas. Y aquí tenemos que terminar. Entonces, continuaremos, Dios mediante, el domingo 11 de julio. En la página 113, ¿no? Sí. Para la quinta esloca, otra de las que nada más que se refiere a esta foja, a este foja que tenemos que seguir penetrando, meditando y realizando hasta que podamos de verdad identificarnos con esta unidad total como este final nos ha dado en esta tarde. Oh poder, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos.